Antonio Montel, capitán del Real Jaén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Canal Lagarto. Gracias a vosotros por querer que compartamos este rato. ¿Has subido muchas veces estas escaleras de los vestuarios al césped de la Victoria? Pues la verdad que menos de las que me hubiera gustado y de las que me gustaría, y ojalá que todavía queden muchas veces por subirla, porque para mí son unas escaleras especiales y cada vez que tenemos la suerte de subirlas es por un buen motivo, ya porque hay un partido de Real Jaén. Estáis en una categoría que evidentemente a un jugador del Real Jaén no tiene que motivarle demasiado, pero cuando uno sale del vestuario y viene hacia aquí y ve todo este espacio, ¿se siente futbolista? Yo te puedo decir que cada vez que me toca venir a entrenar previo a un partido, cada vez que toca un partido es un día especial y una sensación especial, y ya solo venir antes del partido y bajar la rampa para ver cómo está el campo ya es una sensación especial, y cuando ya te cambia el míster de la alineación y tienes la suerte de poder empezar de inicio, todo el recorrido hasta salir, y una vez que sale es un momento especial. ¿Has visto algún compañero nuevo que no sé, haya jugado en equipos con estadios menores, que la primera vez que hayan venido se hayan cambiado en el vestuario y hayan dicho, bueno, esto es diferente? Sí, sobre todo que la primera vez que viene normalmente, y lo típico es grabar la perspectiva con el móvil, y son sensaciones que a uno le hace ver que está en un sitio especial. Imagino que para bien y también para mal, ¿no? Sí, la presión. El Real Jaén es un grande, independientemente de la categoría que nos está tocando vivir estas temporadas. Yo siempre, y sobre todo a la gente joven, que por la situación del club suelen ser de provincias cercanas, de Granada, de Córdoba, de Málaga, al final siempre le hacemos la misma comparación. Ellos son del Málaga, o son del Granada, o son del Córdoba, pero nosotros somos del Jaén, y el Real Jaén hace unos años, no hace falta irse muy atrás, estaba compitiendo con los equipos de referencia de sus provincias, que ahora están en el fútbol provincial. Por circunstancias y por malas gestiones estamos en tercera división, pero el equipo y la institución de Real Jaén no es de tercera división. Y cuando estáis aquí con el equipo rival, ¿notas que el rival te mira el escudo? ¿Se intimida este campo o no? Sí, yo creo que sí. Además, he tenido la suerte de enfrentarme al Real Jaén con otros equipos de la provincia, y desde que el Real Jaén bajó a tercera división, el partido con el Real Jaén, tanto en casa y sobre todo cuando los equipos tocan venir a la Victoria, es el partido de la temporada. Lo primero que se mira en el calendario cuando sale el calendario de la competición es qué día se viene a la Victoria, y eso es así porque yo lo he vivido en otros equipos cuando me ha tocado enfrentarme al Real Jaén. El partido del Real Jaén es un partido especial para todos los equipos. Sí, porque además es que el partido en el que al día siguiente tienen la única opción de ser portada prácticamente de los periódicos, ¿no? Una de las cosas buenas que ha tenido la mala situación del Real Jaén estos últimos años es que le ha dado repercusión y visibilidad a los equipos de tercera división de los pueblos, pues tipo Torredonjimeno, Mancha Real, Martos, Villacarrillo. No es lo mismo estar en una competición en la que está el Real Jaén o el Linares Deportivo, que son las dos instituciones más importantes de la provincia, que estar en una competición en la que no está. Al final, los medios de comunicación importantes, la prensa escrita, su referencia es el Real Jaén. Si estás en segunda B, al final la tercera división pierde interés. Habla de la prensa. Suelo preguntaros a los protagonistas del fútbol, suelo preguntaros esto. ¿La prensa os trata justamente o no? Yo tengo que ser honrado y tengo que decir que sí. En mi caso personal tengo que estar muy agradecido, porque desde que vine de Madrid a jugar en la provincia, tanto en Linares como en el Real Jaén, como el Mancha Real, Torredonjimeno, los diferentes equipos en los que he estado, me he sentido siempre muy respetado, muy valorado. Todo ha sido muestras de cariño. Cuando me han tenido que decir que estaban mal, lo han dicho y lo he aceptado, y así que siempre que he tenido que participar en programas o en entrevistas, nunca he tenido ningún tipo de problema, y al contrario, agradecido por el trato que siempre he recibido. ¿Y en el vestuario se habla de eso? De, oye, escucha,
ayer tal tertulia, el cabrón este como nos puso, o mira en el periódico la página tal, como se habla o no? Sí, al final todo el mundo está pendiente de los medios de comunicación porque para todo el mundo le importa la imagen que uno proyecta y la imagen que se tiene de él, tanto para lo bueno como para lo malo. Si bien es cierto que a medida que uno va cumpliendo años y va teniendo un poco más de experiencia, va relativizando todo, pero sí hay que reconocer que todo lo que digan de uno le afecta y en la actualidad con las redes sociales que han cogido mucho protagonismo también hay que saber medir todo eso, tanto la exposición pública, lo que uno pone, cómo lo pone, porque al final te puede repercutir para lo bueno y todo el mundo se alegra, pero para lo malo también puede repercutir y hay que saber convivir con ese tipo de presión. ¿Te parece que me enseñe el césped a ver si está también como nos dicen o no? Vamos a ver. ¿Lo vemos? Venga. Antonio, el césped, bueno, si comparamos cómo estaba hace un tiempo no está mal, si comparamos un césped en condiciones deja mucho que desear, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón del mundo, si lo comparamos como estaba en junio, pues es una maravilla, pero hay que agradecer el esfuerzo que se está haciendo. El otro día en el entrenamiento el muchacho que se está decidiendo por esto nos decía que por favor que no lo evaluáramos todavía, que le dejáramos un par de semanas más, que nos lo iba a poner en condiciones y poco a poco, porque la verdad que la mejoría es importante, pero todavía para poder jugar bien al fútbol aquí le queda un poco. Imagino que cada control aquí es que tiene que ser, no sabes para dónde va a salir la pelota, ¿no? Tiene que ser complicado, ¿no? Efectivamente, al final en un campo bueno solo te tienes que preocupar del juego, aquí te tienes que estar preocupando de los controles, se hace todo un poco más inestable, necesitas un toque más y para ganar seguridad, y al final la gente desde arriba no se da cuenta de lo que realmente es complicado es jugar en este campo hasta que no lo bajas y ves cómo realmente está. Yo creo que os vendría bien que el club invitara a todos los abonados a que, como dices, bajaran, se dieran una vuelta y valoraran así más, porque claro, es que tú al controlar se te echa el defensa encima, no tiene que ser fácil. Claro. Efectivamente, al final el fútbol son pequeños segundos lo que marca la diferencia, y meter un toque más o un control de más o no ir con la seguridad a la hora de golpear a puerta porque no sabes si te va a dar un mal bote o no te va a botar porque va a pillar barro, genera inseguridad y al final hace que la jugada no salga como uno quiere. Y como tú bien dices, yo comento mucho con los compañeros que yo invitaría a los aficionados a que jugaran aquí una pachanga entre semana, que jugaran aquí un partidillo para que se dieran realmente cuenta de lo difícil que es jugar en este campo. No, es que tiene que ser súper complicado, y además en teoría al equipo que tiene que proponer, ¿eso puede cambiar la forma de jugar de un equipo, Antonio? No es que la cambie, sino que la condiciona, porque como tú bien has dicho, no es lo mismo venir a este campo, que es un campo enorme, que es un campo pesado, en el que los equipos normalmente vienen a defender y a intentar que el partido se haga largo. No es lo mismo en este tipo de superficies proponer e intentar construir buen juego de asociación, de toque, que venir a defender, a intentar buscar un balón largo, a aprovechar una contra. Es mucho más fácil y beneficia al equipo que quiere defender que al que quiere atacar. Oye, aparte de buen embutido, en Carchelejo, ¿qué hay? En Carchelejo yo creo que tenemos uno de los mejores aceites del mundo. Además, lo sé de propia mano porque mi padre es cooperativista y tenemos aceite manzanillo, que es el único aceite... Que es el que me iba a regalar, por cierto, ¿no? Me has dicho antes el que me En iba... el momento que pueda, cuenta con él. Y es el único aceite de la variedad manzanillo que hay en la provincia de Jaén. Y oye, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Hace mucho frío en Carchelejo? Bueno, en invierno sí, la verdad que hace bastante frío. Es un pueblo de sierra, tenemos una sierra que yo creo que es desconocida porque estamos entre medias de la Sierra Sur y Sierra Mágina,
y tenemos, este es un pueblo que está a una altura importante, pero luego en verano hace bastante calor también, así que es un clima un poco más extremo que el que pueda haber en Jaén o el que pueda haber en otras partes de la provincia, pero la verdad que Carchelejo es un pueblo pequeño, muy pequeño, pero que está muy bien situado, que está comunicado por autovía a 15 minutos de Jaén y a media hora de Granada, y para mí, vamos, yo estoy muy orgulloso de decir que soy de Carchelejo, y por todos lados que voy el nombre de mi pueblo va por delante. ¿Crees que tu infancia, al ser un pueblo, puede ser muy diferente a la que va a tener tu hijo, por ejemplo, en un sitio como Jaén? Vamos, por supuesto que va a ser diferente. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis inicios de jugar al fútbol con 6, 7 años, que desde pequeño vas a la escuela solo, te mueves con libertad por el pueblo, no había tanto miedo como hay ahora con los niños pequeños. Mis sobrinos, mi hermana los lleva en coche al cole porque no hay la seguridad que había antes, y yo tengo recuerdos de con 6, 7 años estar en las pistas del pueblo y en el campo de fútbol de tierra jugando con niños de 12, 13, 14, 15 años, y yo creo que muchas de las condiciones futbolísticas que yo he podido aprender o desarrollar mi vida se las debo completamente fútbol de calle, a mi infancia y al fútbol de la calle, a los pelotazos en la puerta de la casa y a jugar con los niños mayores, que al final el fútbol es supervivencia. Si quieres jugar con los mayores y no espabilas o no coges ese punto de picardía o de valentía que luego se lleva al campo, es muy difícil que los niños de hoy en día, que al final son prácticamente niños de escuela, que desde que tienen 4 o 5 años están ya en la escuela de iniciación, y son niños que tienen una disciplina táctica impresionante desde pequeños, pero luego no tienen la soltura, ni la valentía, ni los recursos que te da la calle. Eso te iba a decir, las escuelas de fútbol que tan buen trabajo hacen, ¿crean mejores profesionales pero peores futbolistas? Yo creo que crean buenos futbolistas, que crean tácticamente son buenas, enseñan los valores del deporte, pero limitan en otros muchos aspectos: la valentía, el regate, la jugada individual, al final intentan tirar de todos los niños para adelante en las mismas condiciones y no nos damos cuenta. Los formadores, me incluyo en ellos porque también trabajo en la base, que al final cada niño es un mundo, que cada niño tiene unas circunstancias, cada niño tiene unas características, y que muchas veces se las limitamos por el bien del grupo, por el juego colectivo, estamos limitando las capacidades individuales de cada niño. ¿Recuerdas el día que te vas a Madrid? Yo el día que me voy a Madrid lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Sí? Te podría contar detalles. ¿Dónde paraste a desayunar? Te puedo contar una anécdota que para que veas tú lo que es la ignorancia de un niño, que cuando yo me voy a Madrid, en la misma mañana que yo me voy a Madrid, mi madre me dice: Antonio, ¿has echado las botas? Y yo no había ni echado las botas, se las había regalado la noche de antes a un amigo mío, porque pensaba que cuando iba a llegar a Madrid allí me lo iban a dar todo. Y mi madre me hizo ir corriendo la misma mañana que nos íbamos a pedírsela a mi amigo para llevármelas, porque si no hubiera llegado al entrenamiento a Madrid sin botas. Me acuerdo perfectamente del viaje, me acuerdo perfectamente de la llegada a la residencia, y te puedo contar una anécdota que mi padre la recuerda siempre, porque yo era un niño de Carchelejo que a mi padre no le gusta el fútbol. Mi padre para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, y fíjate el esfuerzo y lo que es cara a un hijo que sin gustarle el fútbol, él era profesor en la Fuentezuela, digo era porque se acaba de jubilar este año, y él venía, trabajaba en Jaén, volvía, comía y me llevaba al entrenamiento. Y él nunca quiso ya hacer más esfuerzo del que ya hacía para que jugara, y nunca me quiso llevar a la selección. Entonces yo de pequeño no era un niño que estuviera localizado en las selecciones provinciales, yo nunca he jugado un torneo alevino, un torneo infantil. Entonces dio la casualidad que el año de cadete, que yo era cadete de primer año, que jugaba con el Lele, que es uno de los entrenadores importantes a lo largo de mi carrera, el cadete de segundo año del Real Jaén era un gran cadete, estaba Jerezano, Escoriza, Javi Moyano, Jaime, y ese año el cadete fue campeón de Andalucía y jugó la fase final del Campeonato de España. Entonces cuando empezó la Copa Diputación la jugó el cadete de primer año, y cuando llegaron a la final, que fue en Úbeda, el cadete de segundo año ya estaba eliminado. Entonces la mayoría de cadetes de segundo año fueron a jugar esa final, y Lele apostó, en vez de poner a Jaime Moyano, me puso a mí. Y los ojeadores de los equipos grandes que iban a ver a esos jugadores que ya tenían localizados del Campeonato de España y de todo el recorrido del año, se encontraron conmigo y no llevaron a nadie de ellos y me llevaron a mí.
el ojeador del Real Madrid, que era Fernando Quintanilla de Málaga. Cosas puntuales que marcan la vida de... detalles puntuales. Yo además recuerdo ese día, que fue un 21 de junio, que fue, y lo recordarás perfectamente, que fue el mismo día que el España-Corea, que falló Joaquín el penalti. 2002, ¿no? En 2002, ese mismo día jugamos la final de la Copa Diputación en Úbeda. Y yo me iba de vacaciones a la playa con mi familia. Me quitaron en el minuto 70 y mi madre estaba desde la grada metiéndome prisa para que me duchara y me fuera. Y cuando yo me fui a duchar, el ojador del Madrid había visto a mi madre, y cuando volví tenía a mi madre una tarjeta de Real Madrid. Y me dijo, mira lo que tengo, me ha dicho el hombre que en cuanto sacamos de aquí, que aquí no quiere hablar, que lo llame tu padre. Y por eso me llevaron al Madrid. Y te cuento todo esto porque el día que llegamos a Madrid, como a mí solo me habían visto una vez, yo pensaba que iba para quedarme, y ya me habían dicho que iba para quedarme, pero cuando llegamos a la residencia de Real Madrid en Villafranca del Castillo, el responsable de allí, que es Paco Carreño, le dijo a mi padre, Antonio no viene aquí, Antonio está de prueba, Antonio tiene que ir al hotel, al Centro Norte. Y mi padre se quedó contrariado porque no sabía muy bien qué estaba pasando, porque en principio yo iba para quedarme, y yo fui con 15 años que le dije, papá, yo no me voy de aquí, llévame donde me tengas que llevar, que yo a Carchelejo no me vuelvo. Me llevaron al hotel, empezamos a entrenar, que fue el año del centenario, la antigua ciudad deportiva de Castellana, donde están ahora las torres, y desde primera hora yo llegué a disfrutar y me gané mi quedarme, y así empezó mi aventura en el Real Madrid. Además estuviste entrenando con el primer equipo bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, fui creciendo durante las diferentes categorías, estuve 7 años en el club, y los 2 últimos años que fue una etapa complicada porque hubo una serie de problemas con el cambio de dirección, con la llegada de la nueva dirección del fútbol base, Michel, que fue una experiencia un poco complicada. Los 2 primeros años no contaban conmigo, y el Castilla estaba en segunda división, y los descartes de Real Madrid eran los que entrenaban con el primer equipo. Entonces la temporada de Fabio Capello y Chuste, no recuerdo bien los años porque ya hace mucho tiempo, prácticamente la pasé entrenando con el primer equipo. 2006-2007 Capello, 2007-2008 Chuste. Además el Madrid gana esas 2 ligas. Sí, tengo recuerdo perfectamente de estar en el Bernabéu habiendo entrenado la mañana de antes o un día antes con el equipo, que fue la famosa remontada con el Mallorca que mete Reyes, sí, los goles, y ese recuerdo lo tengo imborrable. Pues ahora en unos segunditos me cuenta eso de Michel, que me interesa bastante, porque además nos pasó una anécdota en la radio curiosa, y la vamos a contar aquí a los seguidores, ¿vale? Genial, de acuerdo. Sin problema. Bueno, te decía, Antonio, es que le he dicho a Sergio que tenemos que cambiarnos porque este ojo me está dando el sol, y ya es que no sé si era Montiel, era Juanma Espinosa, era Gaitán, ya no sé qué capitán era del Real Jaén, ya no te veía. Oye, me estabas diciendo lo de Michel. Es curioso porque hace poco estuviste en la radio, donde colaboro también, y dejé el móvil encima de la mesa. Yo tengo a Michel de fondo de pantalla, no me preguntes por qué. Mi mujer también me lo pregunta, que por qué tengo a Michel, pero soy así. Y me dijiste que habías tenido una mala experiencia con Michel como director deportivo en esa época. Fue una experiencia complicada porque, como bien te comenté el día de la radio, para mí Michel era una referencia. Yo soy jugador de banda, a mí me han educado en el fútbol un poco más antiguo, yo soy jugador de banda derecha, y lo que me ha enseñado cuando yo crecí, eso de el extremo a pierna cambiada, no existía. Éramos jugadores a pierna natural, llegar, desbordar por banda y centrar. Para mí Michel era una de las primeras referencias. Luego pasó a ser Figo, que tuve la suerte de disfrutarlo allí en Madrid, luego Joaquín. Al final me he criado disfrutando de muy buenos extremos, y Michel tuve la suerte desde primera hora que llegué a Real Madrid que se hacían entrenamientos específicos por puestos, y el que trabajaba con los bandas era Michel, y yo, tengo fotos con él, y para mí era una experiencia espectacular. Mi sorpresa fue que en el momento que él llegó, cuando hubo un cambio de presidente, que Florentino Pérez dimitió y llegó Ramón Calderón, Michel se quedó como responsable de la cantera de Real Madrid. Y la sorpresa fue que en el momento que llegamos, desde que él se hizo responsable del fútbol base, hubo una serie de extremos. Tuvimos la mala fortuna de que dejaron de contar con nosotros y de que intentaron hacer todo lo posible porque saliéramos del club. Con el condicionante, no sé si será casualidad o no, que su hijo Adrián era extremo y que pasó de Juvenil B al Castilla directamente. Entonces, pues bueno, tampoco hay que pensar más de las personas ni nada. Todo el mundo, yo asumo parte de mi responsabilidad en no llegar a
a lo mejor donde a todo el mundo le hubiera gustado llegar, pero sí es cierto que desde que él llegó, pues mis 2 primeros años senior, desde que empezaron la pretemporada, fueron una traba detrás de otra, dejarme sin licencia, estar entrenando con el primer equipo porque no contaban conmigo en mi equipo, y también tengo que agradecer, y además hace poco, para que veas tú lo que son los caprichos del fútbol, que en el último partido contra el Marbella, el entrenador del Marbella era Abraham García, que fue mi entrenador en mi primer año senior, y que lo volví a ver y a coincidir con él en un campo de fútbol después de 15 años. Y una de las anécdotas que cuento y que me pasaron con él, que me hizo un poco entender qué es lo que había pasado en ese momento, fue darle un abrazo y decirme a él que lo que podía haber sido si no hubiera vivido esa situación que vivimos. Yo con el cambio de Mitchell. Esa noche que me cuenta lo de Mitchell no dormí, se me cayó un mito, pero bueno, me tengo que quedar con el Mitchell futbolista. Efectivamente, yo lo cuento mucho y a mí me pasa igual, que a los ídolos más vale no conocer sus interioridades ni su vida privada, porque al final son personas normales como nosotros, que tienen sus virtudes, pero también tienen sus carencias y sus miserias, y que más vale quedarse con la parte deportiva, claro, con la parte buena que nos hace disfrutar, y no profundizar mucho en la persona. Y al final imagino que, aunque nadie puede dudar que Adrián es buen futbolista, tienes que tener la oportunidad, porque cuántos buenos futbolistas no tienen esa oportunidad. Efectivamente. Imagino que querría allanarle un poco el camino. Al final, en ese tipo de situaciones, ya el paso previo al profesionalismo, a llegar a un Real Madrid-Castilla, que al final el que sale de Real Madrid-Castilla prácticamente va a cualquier equipo de primera división o equipo importante de segunda, si no tienes a alguien que te facilite ese paso, al final siempre comparamos con un embudo, la cabeza recoge claro, mucho, pero al final por abajo caen claro, en gotas, y no es lo mismo que tenga. Tampoco queremos entrar en tópicos, pero si no tienes un buen padrino, no tienes alguien que en un momento puntual apuesta por ti y considera que eres el jugador indicado entre 20, pues ese llega y tú no llegas, con las mismas características. ¿Qué recuerdos tienes de esas 2 temporadas en las que entrenas con gente como Capello, con esas 2 ligas del Real Madrid seguidas? Yo los recuerdos que tengo y la enseñanza que me quedó es que mientras más profesional y mejor jugador es, y que más rendimiento da y que más ha ganado, más humildes son. Tengo la experiencia de... ¿Quién te llamó la atención por eso? Te voy a contar, tengo la experiencia de nosotros ser canteranos, llegar con 18, 19 años a entrar con el primer equipo, y jugadores de la cantera que hace 5 o 6 meses estaban en la misma situación que tú habías estado. Te puedo decir Mejía, Raúl Bravo, Pavón, llamarte nene, no ser capaces de preocuparse de cómo te llamas, y que de repente estás entrenando, escuchando nene, toma nene esto, y que alguien te llame por tu nombre, y escuchar en un idioma que eres alguien que sabes que entiendes que no es español, llamarte Montiel y girarte y ser Van Nistelrooy. Y te habla de la humildad de decir, este jugador que es referencia, que es de los mejores 9 del mundo, tiene la decencia de preguntarle al entrenador o al segundo entrenador cómo se llaman los chavales, y jugadores que hace tiempo estaban... hace media hora. Como tú, no se preocupan de llamarte por tu nombre. Y, por ejemplo, ir a la sala de hidroterapia y que jugadores como Raúl o Guti sepan perfectamente cómo van los equipos del fútbol base, contra quién juegas, qué va a hacer, qué ha hecho el fin de semana anterior, o contra quién va a jugar este fin de semana, te habla de la humildad de la gente al máximo nivel. Y te das cuenta que mientras más altos o mientras más nivel tienes, son más humildes y más honrados. Es curioso eso que cuentas, es muy curioso. Raúl va a ser el entrenador del Madrid, ¿no? Antes o después, imagino. Yo estoy convencido de que sí, ¿verdad? Además está siguiendo los pasos, está formándose, creo que ahora dentro de poco viene aquí a Linares con el Castilla, y estoy convencido de que más pronto que tarde va a ser entrenador del primer equipo. Esa reflexión que me ha hecho de cuanto más importantes son, más humildes, ¿puede ser una de las reflexiones que te llevas de tu etapa en Madrid? Sí, tienes que tener en cuenta que yo a Madrid llego con 16 años recién cumplidos, yo llego siendo un niño y me voy ya de allí con 22 años, ya toda mi adolescencia, todo mi desarrollo como persona, prácticamente los años así un poco más conflictivos, más importantes de la vida de una persona hasta que se estabiliza, los he pasado en Madrid. A mí me han formado como persona, me han formado como deportista, he aprendido a vivir solo, alejado de una familia, a tener responsabilidad,
calidad, y yo, independientemente de que haya llegado al máximo nivel o haya podido debutar con el primer equipo o no, mi paso por el Real Madrid ha sido mi vida. Yo soy la persona que hoy soy por el paso por el Real Madrid. Oye, ¿Emerson y Diarra daban tanta leche en los entrenamientos como decían o no? Sí, eso era diferente ver jugar a Guti, que en una posesión con 5 tíos delante tuya, de repente lo veías que estaba en tu equipo y te ponía el balón en el pie y el balón pasaba, no sabías cómo, o luego veías venir para ti a Diarra o a Roberto Carlos, y recuerdo Diarra en un fútbol reducido que con un solo pie me pegó una patada en los 2 tobillos, ¿sabes? Y son recuerdos que recuerdo a Capello reírse, entonces son cosas que a uno no se le olvidan nunca. ¿Cómo era Capello? Lo recuerdo muy serio, mirando. Había un equipo de trabajo que prácticamente hacía todo, él corregía cosas puntuales, pero tampoco te puedo decir una conversación con él ni nada. Ellos al final están rodeados de gente que va dirigiendo el entrenamiento y creo que... Eso te iba a decir, gente como Capello, como Schuster, ¿se implican en los entrenamientos o están muy al margen? Pues el recuerdo que tengo es de Capello un poco más distante, y de Schuster sí ser participativo, de tener ese tipo de rondas de principio del entrenamiento, y eso sí lo recuerdo de participar. Al final estamos hablando de Schuster, que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, entonces él sí le gustaba más participar. Capello lo recuerdo un poco más distante. Sales de toda esa burbuja de lujo que es Madrid, que es el Real Madrid, y te vas como sub-23 a Linares, ¿puede ser? Sí, yo creo que esa fue una de las decisiones un poco más desacertadas de mi vida también. Yo, lo que te comentaba antes, cuando uno pasa tanto tiempo en un sitio, al final normaliza ese tipo de vida. Y yo era un niño, no sabía lo que era el fútbol fuera del Real Madrid. Al final pensaba que cuando saliera del Real Madrid, también tuve mala suerte con los representantes, no me asesoraron bien, y yo para salir del Real Madrid rescindí un contrato de un año que me quedaba perdiendo dinero, y terminé en vez de mejorar, lo que hice fue empeorar, porque fui al Linares, que era un salto de categoría, que era un equipo que venía de casi ascender a segunda división el año de antes, con la eliminatoria famosa de Las Palmas con Cataña, pero que era un equipo que ya iba a la deriva, que era un equipo que ya estaba abandonado, no se cobraría, que no se cobraba, ya, me dejaron el equipo. Yo ese año que llego a Linares hago pretemporada con el Real Madrid, porque me quedaba un año de contrato, y me vuelven a decir que no quieren contar conmigo, entonces ya ese año sí salgo, pero salgo 2 días antes en el Linares. Yo firmo un 27-28 de agosto y el 30 o 31 empezaba la liga, pero es que ese 28-29 de agosto firmo yo, 10 jugadores más y era entrenador, que era Rafa Verges, que luego fue entrenador aquí en Rajen, pero es que Rafa Verges no inicia la liga, porque al día siguiente le firman 3 o 4 jugadores que no le gusta y dimite, y se hace un equipo prácticamente en 3 días para competir, sin formación, sin pretemporada, sin conocer nada, y con el hándicap de que no había dinero. Nos dejaron a deber 6 meses y pasé de estar en un sitio donde lo tenía todo a estar en un sitio donde prácticamente no había de nada, donde era pura supervivencia. Esas decisiones que decimos, ¿no? Esa es una de las peores decisiones que yo tomé, no por ir a Linares, que luego me alegré mucho porque conocí a jugadores que a mí me han marcado, porque la relación que yo hice con Chico, que para mí es un padre deportivo porque se portó conmigo genial, o con Cidoncha o con Dani Bouza, que desde que llegué prácticamente me protegían. Eso de que comentas de los pesos pesados en ese Linares, Dani Bouza, Chico, Cidoncha, estaba Romerito también, había muchos pesos pesados. ¿Mandaban tanto como se decía en esa época? En ese momento, y como estaba el club, eran ellos los que llevaban la carga del club. Ya te digo que si no llegase por ellos no se hubiera podido terminar la temporada, y ellos eran los que sostenían el grupo, los que iban guiándonos, jugadores ya con mucha experiencia. Y ya te digo, en mi caso creo que la decisión de volver a la provincia tan joven no fue una decisión acertada, porque al final, después de irte tan pequeño fuera de tu casa y ser independiente y tener a la familia, a los amigos lejos, vienes con 22 años, empiezas a estar con tus amigos, ya no quieres salir de aquí, se van pasando los años, te acomoda la vida de aquí, que es una vida buena, claro. y ya no te permite a ti mismo dejar lo que tienes para poder ir a jugar fuera, otra aventura, a buscar equipos lejos de tu casa. Oye, aquí en Jaén coincides con Cervera. Esa temporada de Linares que te comento, para mí fue una temporada, yo siempre lo hablo con Chico, que fue un máster, porque pasé de estar en un sitio donde lo tenía todo a un sitio donde no teníamos nada, donde no se cobraba, no había ropa para entrenar, el campo estaba hecho un desastre, y aprendí mucho, y tuvimos la suerte de que deportivamente salvamos la temporada porque el equipo salvó la categoría,
y me quedaba otro año más de sub-23, entonces yo renové con el Linares, pero el Linares esa temporada desapareció, entonces esperando a salir con el Linares me quedé sin equipo, y ahí fue cuando volví a tener problemas con los representantes porque me buscaban y al final nada. Y por mí, ya una vez que se acabó el plazo de fichaje y ya estaba en mi casa sin equipo, a través de un amigo de aquí de Jaén que conocía a Álvaro Cervera, le habló de mi situación y vine a ¿Y qué tal con Cervera? Muy bien, Cervera para mí... Buen entrenador, buen tío, se ve, para mí muy buena Cervera, yo le estaré siempre agradecido porque él desde el primer entrenamiento que me vio, además recuerdo que fue un partido de feria en Los Villares, que iba el Jaén a jugar a Los Villares, fui con ellos, jugué la segunda parte y conforme acabó el partido me dijo... pásate mañana por la oficina a firmar contrato que haré jugador del primer equipo a partir de ahora. La mala pata que tuve que estar entrenando, todo como firmé fuera de plazo, tuve que estar entrenando toda la primera vuelta con el primer equipo y jugando con el B, de que ese año era Manuel Herrero entrenador del Jaén B. No tuviste malos entrenadores. Sí, estuve entrenando con el primer equipo, jugaba los fines de semana con el B hasta Navidad. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer, aquí un 2 de enero, un Real Jaén Granada, que ganamos 2-0 con goles de Filipe Toledo, y en el descanso Cervera me sacó. Y ya te digo, el míster estaba deseando que pudiera contar, deseando poder contar conmigo para ponerme. ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado, los entrenadores de los que más has aprendido? Pues en Madrid tengo un muy buen recuerdo de un entrenador de cantera que aún sigue entrenando en la base. Él ha tenido claro que era un entrenador de formación y nunca ha querido ir subiendo, que se llama Tristán Celador, que él va pasando de juvenil, juvenil B, juvenil A, vuelve otra vez a juvenil, le lleva 20 años en esa fase y de él tengo un recuerdo impresionante. Aquí en la provincia tengo un muy buen recuerdo de Álvaro Cervera, que para mí fue como recuperarme para el fútbol, porque el paso de Linares a quedarme sin equipo para mí con 22 años duro, fue un paso duro. Y luego ya más los equipos de tercera división, para mí Diego Caro, el entrenador que ahora está en el Córdoba B, que fue mi entrenador en Torredonjimeno, ha sido una gran referencia. Y ya más cercano tengo que también un recuerdo imborrable de Fernando Campos en Mancharrá, que también me conocía de coordinador de Real Jaén antes de irme y apostó por mí en un momento muy complicado de mi vida, que fue recién operado de pubi. Y para mí Fernando Campos va a ser siempre una referencia, aparte deportivamente un gran entrenador. Los últimos años en Torredonjimeno con Manolo Chumilla, que creo que más pronto que tarde va a ser entrenador del Real Jaén, porque como jugador para mí no sé si es uno de los 2 o 3 más importantes de la historia de este club, y como entrenador creo que le va a dar, en el momento que él considere que es buen momento, va a venir al club y se presente la posibilidad, va a ser entrenador del Real Jaén, estoy convencido. Y en la actualidad uno de los entrenadores con los que más he aprendido y de los que puedo aprender en mi faceta de entrenador, que estoy intentando formarme para en el momento que se acabe la faceta como jugador poder seguir disfrutando de lo que me gusta como entrenador, es Juan Arsenal. Juan Arsenal creo que uno de los entrenadores futbolísticamente y tácticamente de los que más se puede aprender hoy día en el fútbol provincial, y creo que también más pronto que tarde va a dar el salto de categoría, porque creo que esta tercera división se le queda pequeña. Eso te iba a decir, el hecho de ahora empezar a ser entrenador, ¿te hace entender más a los entrenadores que has tenido? Sí, ahí te tengo que dar la razón, porque el futbolista es egoísta por naturaleza, pensamos que nosotros siempre lo hacemos bien y que nos merecemos jugar, y siempre pensamos en nosotros, y cuando te pones de la otra parte y tienes que gobernar o guiar un grupo de 20 jugadores con sus 20 problemas, cada uno de una familia, con sus intereses, y te das cuenta de lo difícil que es ser entrenador. Decía de los problemas de cada futbolista. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando compartimos, no nos conocíamos, era la primera vez que coincidíamos en un espacio, me sorprendió en la radio que creo que fue el partido después de con el Marbella, ¿no? Perdisteis 0-1. Nos decía, mi hijo tiene 6 meses, esta noche no he podido pegar ojo, pero no ha sido por mi hijo, ha sido por el fútbol. El fútbol llega a ser una obsesión, y el fútbol condiciona todo. Tú puedes tener muy bien tu vida personal, tu vida familiar, pero si el fútbol no va bien lo demás. Y al contrario, si personalmente te va mal en el trabajo o con el equipo al que entrenas, si deportivamente te va bien,
todo lo demás se suaviza, y es cuando uno se vuelca con algo y se desvive por ello y no le salen las cosas bien, al final y siempre se recurren a tópicos, pero después de un partido es muy difícil dormir. Hace un par de semanas me encontré por la calle a un compañero tuyo y hablamos precisamente de eso, de la posibilidad de compañeros que pueden salir, que pueden entrar. Se habla quizás con mucha ligereza por nuestra parte de eso, de las altas, de las bajas. ¿Crees que nos falta sensibilidad para hablar de situaciones, pues eso, tú tienes tu familia, tienes tu hijo, para decir, venga, pues te sobra, se tiene que ir de aquí? ¿Nos falta un poco de sensibilidad? Bueno, ahí? al final el mundo del fútbol es así, y la gente que se dedica a analizar el fútbol, yo siempre digo que el fútbol no tiene por qué ser justo, que la vida no es justa y que cada uno tiene sus intereses, y si deportivamente las cosas no van bien, lo estamos viendo al primer nivel. Ahora el Barça no va bien, cambia de entrenador, viene Xavi y lo primero que se escucha es que tienen que fichar 3 o 4 jugadores en el mercado de invierno y que tienen que dar bajas. Al fin, estamos en el mundo en el que estamos, el futbolista tiene que convivir con ese tipo de situaciones. Sí es cierto que no son agradables porque, como tú acabas de decir, son jugadores que tienen su familia, que tienen su proyecto de vida, que tienen sus ilusiones, que son de fuera, que vienen aquí, que aquí no se cobran sueldos millonarios, que al final en el Barça o en el Madrid o en primera división o en segunda te echan de un club, te indemnizan con una cantidad indecente de dinero y te va a buscarte la vida en otro sitio, pero que aquí jugadores que son 1000 euristas o que muchos no llegan a los 1000 euros tienen que comprometerse con un alquiler, se apuntan a la universidad, que son jóvenes, hacen un proyecto, una apuesta por echar aquí un año y a las primeras de cambio tienen que salir del club, pues no son situaciones agradables, pero que el que se quiere dedicar a esto tiene que saber que son cosas con las que tiene que convivir, y que si viene al Real Jaén, que es un club grande, que no está en la categoría que le corresponde y las cosas no salen como tienen que salir, pues lo normal es que se hable de cambios, que se hable de alta, de baja, y que eso no te puede afectar para tu rendimiento diario. Por ir terminando, Antonio, sé que eres muy directo y muy realista con la situación que tenéis. De sobra sabes que el equipo no está carburando. ¿Os falta tiempo? ¿Piensas que no vaya a estar mucho mejor de lo que estáis? ¿Qué perspectivas tienes con el equipo? Pues, y a lo mejor te puede sonar raro lo que te voy a decir, pero creo que la vuelta a la victoria va a ser fundamental, porque a muchos compañeros le ha hecho ver realmente la grandeza del club en el que estamos. Porque hay muchos jugadores jóvenes que han venido al club en este momento, que hemos estado entrenando en las Fuentezuelas, que hemos estado jugando en Torredonjimeno, pero que hasta que realmente no viene a la victoria, no compite un domingo, no ves la grada cómo anima o aprieta en función de cómo va el resultado, y no te das realmente cuenta del equipo tan grande en el que estás jugando. Y creo que a muchos compañeros que jugaron el otro día, aunque al final no supimos tener esa templanza de matar el partido y esa experiencia que te da haber tenido un recorrido en la categoría o en categoría superior, este partido les va a venir muy bien y van a ser capaces de sacar lo mejor que tienen, y a partir de ahí creo que vamos a crecer y que vamos a tirar para adelante, y estoy convencido de que al final de la liga el equipo va a estar peleando por los objetivos. ¿El tema de tus sanciones está solventado o todavía no? Hubo un problema con la interpretación de la norma y se mandó un recurso a la federación, que estamos a la espera de respuesta, y ojalá que se pueda estimar y que por lo menos aclarar bien, porque ha sido una sanción un poco complicada, que yo creo que nos ha pillado todo un poco mal informados, y estoy convencido de que va a ayudar a que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, porque es un poco confuso, y ojalá que en estos días pueda haber una resolución por parte del comité y que pueda estar jugando lo más pronto posible. Te iba a decir que viendo cómo están las bandas del césped, casi que mejor que te siga poniendo de 9 Arsenal, ¿no? Porque correr por esa banda... Yo ya te digo que en este campo, y sobre todo yo creo que para mis condiciones, jugar aquí es una maravilla, porque independientemente de que estés en mejor o peor estado, tener metros por delante y espacio para echar balón largo y correr, eso es un disfrute. Así que bueno, yo lo que quiero es jugar y ayudar, y que tengo que de carrilero, que toca de extremo, de delantero, y si tiene que ser de central, pues de central, pero poder ayudar en el campo. Pero jugar. Pues Antonio, que disfrutes mucho primero de tu familia, de ese pequeñajo que tienes con tu pareja, y
y que hagáis disfrutar también a la afición de Real Jaén, que lo ha pasado muy mal y seguro que se merece alguna alegría pronto, ¿verdad? Sí, ese es el objetivo. Creo que esta dirección del club que ha llegado nueva está haciendo una apuesta importante. A la vista está el cambio en el estadio y el esfuerzo que han hecho para que todo vaya adelante. Estoy convencido de que en el momento que el equipo sea capaz de encadenar un par de victorias seguidas, todo se va a normalizar y que la afición que tan mal lo ha pasado, de aquí en adelante y vista un año como el que se viene el año que viene, un año bonito como el centenario, creo que ya va siendo momento de que la afición del Real Jaén, entre la que yo me incluyo, tengamos que disfrutar, porque no puede ser siempre tanto sufrimiento y tanta incertidumbre. Pues deseo la mejor de la suerte, de verdad, muchas gracias, gracias, Antonio.